Buenas tardes, mi nombre es Nisi Nares y hoy voy a hablar sobre el capítulo 2 titulado ¿Cómo somos inteligentes? Bueno, este capítulo fue bastante interesante desde mi punto de vista porque explica los diferentes tipos de inteligencia que existen y cómo podemos desarrollarlos desde una temprana edad. Eh, Empieza hablando sobre una escuela en Barcelona y cómo estos niños tienen diferentes atelieres que son como talleres donde se pueden ensuciar las manos, donde pueden hacer manualidades, donde encuentran la manera de relacionar la naturaleza con el aprendizaje que están llevando en el momento. Eh, el texto menciona que aprenden desde una comprensión holística de la inteligencia. La inteligencia es un concepto muy interesante porque ¿qué es la inteligencia? ¿Cómo se define la inteligencia? ¿Qué tipos de inteligencia existen? Bueno, pues en este libro se cita la frase, el concepto, la definición de inteligencia por Howard Gardner, que define la inteligencia como un potencial biopsicológico para procesar información que se puede activar en un marco cultural para resolver problemas o crear productos que tienen valor para una cultura. Entonces, la inteligencia siempre se utiliza para resolver algún problema, se utiliza para poder estar en la sociedad, es algo que como seres humanos adquirimos y lo utilizamos a nuestro favor. Pero hay varios tipos de inteligencia y no todos tenemos el mismo concepto de no el mismo concepto, no todos aplicamos nuestra inteligencia de la misma manera, ya que tenemos ciertas inteligencias más desarrolladas que otras. Existen diferentes tipos de inteligencia. La primera que vamos a hablar es la inteligencia lingüística. Es para aprender idiomas, o sea, es el proceso de aprender idiomas y emplear el lenguaje para adquirir un cierto objetivo. Esta inteligencia lingüística se puede encontrar mayormente en oradores, poetas, abogados, escritores, todos aquellos que utilizan las palabras para llegar a su meta, a su objetivo. Después tenemos la inteligencia lógica matemática. Esto es cómo se resuelven los problemas desde una manera lógica, usando fórmulas, usando la matemática, usando investigaciones científicas. Y este tipo de inteligencia mayormente lo tienen los científicos, ingenieros o los matemáticos. Después tenemos la inteligencia musical. Es cómo se puede interpretar, componer y apreciar la música. Esta inteligencia es mayormente encontrada en músicos, compositores y otros tipos de artistas. Por ejemplo, hay gente que puede hacer una canción para poder entender algo, un conocimiento. Puedes hacer, gente que tiene este tipo de inteligencia puede encontrar la manera de estudiar mediante aprenderse un proceso que tenga que memorizar mediante una canción que se le facilite más a esa persona. Después tenemos la inteligencia corporal cinéstica. Esta inteligencia la tienen los bailarines, artistas, deportistas, pero también los investigadores de laboratorio. Y es cómo puedes utilizar tu cuerpo para el movimiento de tu cuerpo para aprender y para alcanzar tus objetivos. Después tenemos la inteligencia espacial, que se refiere a reconocer los patrones del espacio en el que te rodea. A pequeña o grande escala, esta inteligencia se encuentra en los escultores, diseñadores, pilotos o cirujanos. Después tenemos la inteligencia naturalista, que es cómo reconocer y clasificar a los seres vivos. Gaudí, el arquitecto español, es muy famoso por tener este tipo de inteligencia, pero él es un claro ejemplo de la mezcla de todas las inteligencias, porque no solamente contamos con una, podemos desarrollar todas las inteligencias, unas más que otras. Y Gaudí es un claro ejemplo de la mezcla de las inteligencias lógico-matemática, espacial y naturalista. En sus obras de arte, en sus diseños, él logró diseñar primero en dibujo, dibujaba y luego hacía pues, el proceso de un arquitecto, y esto aquí aplicaba la inteligencia espacial. Después se puede observar en sus obras de arte, en sus edificios, que siempre contaba con diseños de la naturaleza, caracoles, hojas, entonces siempre tuvo esa fuerte relación en su trabajo presente.
Después tenemos la inteligencia interpersonal y la intrapersonal. La interpersonal es la manera en la que podemos ser empáticos con los demás y sentir o entender las capacidades y los deseos ajenos. Y la inteligencia intrapersonal es la capacidad de entendernos a nosotros mismos. Otra cosa que menciona este capítulo del libro muy interesante es la paleta de inteligencias. Básicamente tenemos una paleta que usan los artistas donde tenemos la lógico-matemática, lingüista verbal, interpersonal, intrapersonal, corporal cinéstica, musical, visual espacial y naturalista. Se trata de ir aprendiendo mediante todos estos tipos de inteligencia y usando métodos diferentes. Por ejemplo, en la inteligencia interpersonal, hacer grupos para practicar la empatía y practicar cómo entender. Porque como mencioné anteriormente, estas inteligencias se pueden desarrollar, no solo podemos tener una, podemos tener varias, pero es cuestión de estar en constante práctica. Después tenemos la inteligencia interpersonal, que es una reflexión personal de cómo entender nuestros propios sentimientos. También tenemos inteligencia lingüística que se puede practicar mediante escribiendo textos y luego recitando estos textos frente a nuestros compañeros en el salón de clases. La inteligencia espacial, la inteligencia musical, podemos crear canciones, ritmo que nos lleven y nos ayuden a lograr nuestros objetivos deseados. Y tenemos la inteligencia logística matemática, podemos crear fórmulas para entender, para solucionar, pero lo importante de esto es que todas esas inteligencias se utilizan para llegar a una solución que queramos encontrar, que después en el aula de clases vamos a encontrar las maneras de cómo desarrollar estas habilidades para después cuando ya salgamos a la sociedad y nos encontremos frente a un problema, tengamos las herramientas necesarias para poder solucionarlo de la mejor manera, de diferentes maneras. Y es importante saber que estas habilidades se adquieren y se tienen que ir mejorando y practicando con el tiempo. Es algo que siempre va a estar en constante práctica para poder lograr el mejor resultado. Y básicamente esas fueron las inteligencias que se discutieron en el capítulo 2 de este libro. Gracias.